día, licenciado. ¿Sí se le licenciado. escucha? Buen día, licenciado. Sí, se le escucha. Buen día, licenciada. Escucha. Buenos días, licenciado. Buenos días, Bien. licenciado. Buen día. Habíamos terminado de exponer lo que significaba las fuentes del derecho tributario. Para ingresar como numeral 5 a los componentes del ámbito tributario. Numeral 5, componentes del ámbito tributario. José Vázquez está en aula virtual. José Vázquez está en aula virtual. ¿No? Joel Cori está en aula virtual. Sí, licenciado. Joel, a ver. ¿Cuál es tu concepto? Y definime las fuentes del derecho tributario. Las fuentes serían los impuestos. ¿Qué hemos avanzado en la anterior clase? ¿Te acuerdas del triángulo? Sí, de la pirámide de Kernel. Ok. ¿Cómo está constituida? En la cima está como la norma madre, la Constitución Política del Estado. Luego Ok. le siguen los convenios con los países. Luego serían los códigos de comercio y tributario. Luego serían las leyes, la 2492 o la ley, o el decreto de la ley 14.37.9. Había notado. Bueno, luego seguirían los decretos supremos, las resoluciones ministeriales y administrativas y finalmente las ordenanzas municipales. Ok. ¿Qué base legal me refrenda a lo que me has expuesto? El parágrafo 2 del artículo 410 de la Constitución Política del Estado. Y complementa. Y el parágrafo 1 del artículo 5 de la ley 2492. Ok. Su compañero me ha expuesto de manera simple, sencilla, respecto a cuál es la jerarquía de la norma tributaria. En la anterior clase habíamos detallado la misma. El concepto que se tiene es de que los de arriba no pueden modificar, o los de arriba pueden modificar, abrogar, incorporar a los de abajo. ¿Qué? Párrafos, artículos, ¿no? Pero los de abajo no pueden modificar, abrogar o incorporar a los de arriba. Más o menos que es el entendimiento de lo que se quiere expresar en esta pirámide de Kernel. Es importante para nosotros. ¿Por qué? Porque anteriormente les había comentado yo de que estamos generando la base, el cimiento en materia tributaria. Es decir, estoy introduciéndome al mundo tributario. Y para introducirme al mundo tributario mínimamente tengo que tener conocimiento de las conceptualizaciones que estamos viendo. Yo ya les había dicho la primera clase que la materia de contabilidad de tributos no es una materia que por aquí pasó. Es una materia que complementa mi proyección profesional que yo quiero como estudiante aplicar en la realidad. Disculpe, licenciado. Sí. Hay unas compañeras que están diciendo en el grupo si les puede aceptar, por favor. Ya. Sí. Gracias.
Ok. Ya está. Entonces, fíjense que es bien importante la materia porque acá estamos, acá estamos iniciando nuestro conocimiento respecto a materia tributaria que me va a servir, que me va a servir. Al menos los que están en este paralelo, creo que han entrado con la intención de tener conocimiento y aprobar la materia con conocimiento. Si el objetivo de ustedes es solamente quiero aprobar, me interesa aprender, nos hemos equivocado de paralelo. Porque yo busco de mis estudiantes eso, de que cuando salgan afuera, obtengan su título, se van a dar cuenta ustedes que en la realidad lo que se requiere de un profesional en contaduría pública es que tenga el conocimiento integral de la parte financiera y la parte tributaria. No hay cojos ahí, ¿no? No, la realidad no acepta cojos, es decir, puedo ser el perito financiero, pero no ser perito tributario. Pero mínimamente sí tengo que tener base sólida para efectos de lo que significa prepararme en este acápite relacionada con el área tributaria. Por eso que cuando ustedes lleguen a quinto, ¿m? En quinto yo aplico auditoría, porque la pregunta del estudiante es, ok, ya voy a salir, pero ¿en qué momento aplico auditoría? ¿Cómo es el proceso de la auditoría? ¿Qué tengo que hacer? Entonces, ahí en quinto año, al estudiante se le da la base para que cuando en la realidad aplique, ya sea dentro del contexto de la administración tributaria o dentro del contexto de una empresa de auditoría externa corporativa como ser Price, KPMG, Ernst & Young, Deloitte, Grant Thornton, es decir, todas las empresas corporativas, tengan la base y no duden en expresar el sentido de que, ¿y ahora qué hago? He ingresado y no tengo ni idea cómo voy a aplicar auditoría tributaria. Entonces, la esencia en segundo año es esa, de aprender, ¿no? Y en quinto año es de aplicar auditoría tributaria. Por eso que hago hincapié en esto. Y segundo, se están capacitando para que al año mínimamente la mayor parte y porcentaje de este paralelo se presenten a los exámenes de competencia de auxiliares de cátedra. Es importante para ustedes porque van a implementar, van a insertar en su hojita de vida el momento que estén en quinto, que han sido auxiliares de cátedra, auxiliar de docencia. ¿Y eso en función de qué? En función de conocimiento. Entonces, no estoy de acuerdo con aquellas personas que me dicen, es que soy introvertida, soy introvertido, no puedo explicar. Nadie ha nacido con ese don. Nos preparamos en función de conocimiento. Por eso que para mí es bien importante, ¿no? El tener mínimamente lo que ha expresado su compañero. La base sólida de que qué es la fuente del derecho tributario, cuál es la jerarquía y qué complementa. Saben que suena bonito el conceptualizar y respaldar con norma. ¿Algún voluntario o voluntaria? Yo, Ya licenciado. licenciado yo. Me abres pantalla. Noelia. Ok. El ordenamiento, las fuentes del derecho tributario, ordenamiento jerárquico según la pirámide de Kernel, nos muestra la Constitución Política del Estado como madre de las leyes, la norma suprema, los convenios, como pueden ser los convenios internacionales, respaldados por el Poder Legislativo, los códigos de comercio o el código tributario, las leyes, como puede ser la ley 843 que dispone de las obligaciones tributarias. De ahí le sigue los decretos supremos, la reglamentación de la ley IVA, las resoluciones ministeriales y las resoluciones normativas administrativas. Y al final tenemos las ordenanzas municipales y
de acuerdo a lo dispuesto, esto está de acuerdo a lo dispuesto en el parágrafo 2 del artículo 410 de la Constitución Política del Estado y también está complementada por el parágrafo 1 del artículo 5 de la Ley 2492. Ok, excelente. Entonces, eso es lo que se quiere, de que ya tengan ustedes el marco conceptual. Mínimamente, en sus propias palabras, puedan generar, pero respaldarse con la base legal. Rodrigo Huanca está en aula virtual. Rodrigo Huanca está en aula virtual. ¿No? Licenciado. Me abres pantalla y me haces el desarrollo de lo que son las fuentes del derecho tributario. Está bien, licenciado. Me abres pantalla, Rodrigo. Sí, ya lo había abierto, licenciado. ¿No se nota? No te veo. Es que tengo problemas con la cámara de mi celular. A ver, ya vamos, dale. Está bien, licenciado. Ya sé. Rodri. Ya, ahora sí, licenciado. De acuerdo con las fuentes de derecho tributario, como la cabeza tenemos, que es la Constitución Política del Estado, ya que es la norma madre y que es la más importante de todas. También tenemos en segunda instancia, de acuerdo a la pirámide, los convenios internacionales, que estos se deben estar autorizados por el Poder Legislativo. Y también tenemos los códigos, los códigos tributarios, que son la Ley 2492. Después tenemos, seguidamente de eso, tenemos las leyes, la Ley 843 y también tenemos la Ley 3446. Seguidamente de eso tenemos los decretos supremos, ya que esto se basa en IVA, EDC, el IT, IUE y ISE y todas esas. También tenemos la resolución ministerial. Seguidamente de eso tenemos la resolución normativa y administrativa. Y por último tenemos las ordenanzas municipales, licenciado. ¿Cuál es mi base legal? Perdón, licenciado. ¿Cuál es mi base legal? La base legal es la ley 2492. Solamente. ¿Le has escuchado a tu compañera? No. Sí, licenciado, le he escuchado. Y la ley 843 también, licenciado. Te voy a matar, Rodrigo. A ver, la base legal, artículo o parágrafo 2 del artículo 410 de la norma madre que es la Constitución Política del Estado. Y parágrafo 1 del artículo 5 de la ley 2492. ¿Estamos bien? Sí, licenciado. Ok. Bien. 3 participantes levantaron la mano. A ver, Maritza Mamani. Licenciado, buenos días. Buen día, me abres pantalla, Maritza, ya te veo. De acuerdo a lo dispuesto por el parágrafo 2 del artículo 410 de la Constitución Política del Estado, también complementada por el parágrafo 1 del artículo 5 de la Ley 2492. Espérame ahí, Maritza. Los demás compañeros, los demás estudiantes, escuchan a su compañera
y saben que suena bonito cuando hablo con base legal para poder desarrollar la conceptualización. No suena hueco en el sentido de que las fuentes del derecho tributario son la Constitución Política del Estado y empezar a dar como lorito, pero cuando doy base legal es un pasito más que dado para efectos de conocimiento. Vamos, sigues, Maritza. Está bien, licenciado. Complementada por el parágrafo 1, artículo 5 de la Ley 2492, la misma que dispone la siguiente jerarquía normativa, que se puede ver en la pirámide de Kerr. Como norma madre, o denominada así, está la Constitución Política del Estado. Luego le sigue lo que es convenios internacionales. Luego están los códigos, como el Código de Comercio, Código Tributario. Luego están las leyes, como la Ley 2492 o la 843. Luego le sigue lo que es decretos supremos. Es la reglamentación de la ley de la resolución ministeriales, resoluciones normativas y administrativas. Y por último, las ordenanzas municipales. Ok, eso es, gracias. Fíjense, el que explica se complica, ¿no es cierto? Entonces, cuando me dicen cuáles son las fuentes del derecho tributario, o empiezo desarrollando lo expuesto en la pirámide de Kernel y complemento con la base legal, o al revés. Inicio con lo que dispone la base legal y desarrollo lo que está expuesto en la pirámide de Kernel. Cualquiera de las dos modalidades sirve para poder explicar cuáles son las fuentes del derecho tributario. Camila Ramos, ¿me abres Sí, pantalla? licenciado. Ya, está abierto ya. Las fuentes del derecho tributario. De acuerdo a lo dispuesto en el parágrafo 2 del artículo 410 de la Constitución Política del Estado, complementada por el parágrafo 1 del artículo 5 de la Ley 2492, que dispone del siguiente parágrafo normativo de acuerdo a la pirámide de Kernel, pone como primera lo que es la madre, la Constitución Política del Estado. Siguiente de esto vienen los convenios internacionales. Estos son respaldados y o autorizados por la Cámara Legislativa. Luego de esto vienen los códigos, como por ejemplo el Código Tributario y Código de Comercio. Siguiente de esto vienen las leyes. Puede ser la ley, como ejemplo tenemos la ley 843 y la 2492. De esto vienen los decretos supremos. Seguida de esto las resoluciones ministeriales. Seguida de esto viene la resolución normativa y administrativa y por último tenemos las ordenanzas municipales. Ok. Vamos bien. Lucero Luna. Presenta, licenciado. De acuerdo a lo dispuesto en el parágrafo 2 del artículo 410 de la Constitución Política del Estado y complementado por el parágrafo 1 del artículo 5 de la Ley 2492, que dispone la jerarquía normativa de Kernel. Como la norma madre está la Constitución Política del Estado. Siguiente están los convenios, ya sean internacionales, que estos deben estar autorizados por el Poder Legislativo. Ya siguiente están los códigos, ya sea, por ejemplo, el Código Tributario o el Código de Comercio. Más después están las leyes, como por ejemplo la Ley 843 o la Ley 2492. Después vienen los decretos supremos, que estos reglamentan todas las leyes, es decir, que complementan las leyes. Ahí se encuentran todo el reglamento. Por consiguiente, están las resoluciones normativas y administrativas, y por último están las ordenanzas municipales, licenciado. Ok, Belén Machaca. Ya, buenos días, licenciado. Buen día. Las fuentes de derecho tributario, de acuerdo a lo dispuesto por el parágrafo 2 del artículo 410 de la Constitución Política del Estado, complementado por el parágrafo 1 del artículo 5 de la Ley 2492, en primer lugar tenemos la Constitución Política del Estado como norma madre. En segundo lugar, los convenios internacionales, los cuales deben ser autorizados por el Poder Legislativo. En tercer lugar, los códigos, como ser el Código Tributario y el Código de Comercio. En cuarto lugar, las leyes, los cuales son obligaciones
tributarias, como ser la Ley 843. En quinto lugar, los decretos supremos, los cuales son reglamentados por las leyes. Y en sexto lugar, las resoluciones ministeriales. En séptimo lugar, las resoluciones normativas y administrativas. En octavo lugar, las ordenanzas municipales, las cuales son las tasas y las patentes, las cuales hablan de las ordenanzas municipales. Ok. Daniela Loma. Buenos días, licenciado. Bien, Buen día. las fuentes del derecho tributario, de acuerdo al parágrafo 2 del artículo 410 de la Constitución Política del Estado y el parágrafo 1 del artículo 5 de la Ley 2492, tenemos la siguiente pirámide de Kernel, donde la norma suprema es la Constitución Política del Estado. Como siguiente tenemos los convenios, también como siguiente tenemos los códigos, como es el Código de Comercio y el Código Tributario. Después las leyes, como son la Ley 843, la Ley 2492. Después los decretos supremos, las resoluciones ministeriales, las resoluciones normativas y administrativas y por último las ordenanzas municipales. Ok. Ángela Cuellar. Licenciado, buenos días. Ante la pirámide de Kernel indica la jerarquización normativa y como base legal, de acuerdo a lo dispuesto del parágrafo 2, artículo 410 de la Constitución Política del Estado y el parágrafo 1, artículo 5, Ley 2492, se muestran los siguientes niveles, que como primer lugar se tiene a la Constitución Política del Estado, que se la entiende como la norma madre. Posteriormente se ven los convenios internacionales, que deben estar refrendados o autorizados por el Poder Legislativo. Posterior se ven los códigos, que uno de ellos puede ser el Código de Comercio o el Código Tributario, Ley 2492. Posterior se ven las leyes, como es la Ley 843, que dispone las obligaciones tributarias. Posterior se ven los decretos supremos, que profundiza a las leyes, o sea, es la reglamentación de la ley. También se ve que están bajo ello las resoluciones ministeriales, que rara vez es utilizada para la aplicación normativa tributaria. Y bajo de ello se tienen las resoluciones normativas y administrativas. Y como último nivel se tienen las ordenanzas municipales que indican a las tasas y patentes que lo genera el gobierno municipal. Ok, gracias. Noelia Felipe. Está bien, licenciado. Sí. Ya. Bueno, de acuerdo a lo dispuesto por el párrafo 2 del artículo 410 de la Constitución Política del Estado, complementada por el parágrafo 1 del artículo 5 de la Ley 2492, la misma que dispone la siguiente jerarquía normativa. La Constitución Política del Estado, que es considerada como la norma madre, los convenios internacionales que, estas están dispuestas por el Poder Legislativo. Después tenemos lo que son los códigos, por ejemplo, puede ser el Código de Comercio, el Código Tributario. Tenemos las leyes que son obligaciones tributarias, como por ejemplo la Ley 843, la Ley 3446, que está relacionada a los ITFs. También tenemos los decretos supremos, que son reglamentos de una ley. En estas abarcan lo que es el IVA, el RC-IVA, el IT y el IWE, cada uno con sus respectivos decretos supremos. Las resoluciones ministeriales que son dictados por el órgano ejecutivo, también las resoluciones normativas y administrativas y las ordenanzas municipales que regulan las actividades del municipio. Ok, Isabel Mollericona. Buenos días, licenciado. Las fuentes del derecho tributario, de acuerdo al parágrafo 2 del artículo 410 de la Constitución Política del Estado, complementada con el parágrafo 1 del artículo 5 de la Ley 2492, la misma que dispone la jerarquía normativa, que está también expresada como la pirámide de Kernel.
que tenemos como primero a la Constitución Política del Estado, que es considerada como la norma madre. Luego a los convenios internacionales que son respaldados y refrendados por el Poder Legislativo, que son para evitar la doble imposición. Luego siguen los códigos, como por ejemplo el Código de Comercio y el Código Tributario. Después siguen las leyes, como la Ley 43 y la Ley 06, y la Ley 843 es la que dispone las obligaciones tributarias. Después son los decretos supremos, que es la reglamentación de las leyes. Y como siguen son las resoluciones ministeriales, las resoluciones normativas y administrativas y las ordenanzas municipales. Ok. Fabricio Molina. Aquí, licenciado, presente. Un momentito, por favor. Bueno, licenciado, en sí, las fuentes de derecho tributario está totalmente dispuesto en el artículo número 5, en el parágrafo 1 de la ley 2492, que está complementado con lo que se dice en el artículo 410, en el párrafo 2, donde se menciona prácticamente lo que llega a ser la prelación normativa y va a estar reflejada en lo que es la pirámide de Kerner, donde tenemos en la cúpula o en la parte de arriba a lo que llega a ser la cuestión política del Estado, que sería la norma madre. Por consiguiente, tenemos a lo que llega a ser los convenios internacionales que son aprobados por el Poder Legislativo, todo. No te escucho, Fabricio, y tampoco te veo. Ahora sí, licenciado, ¿me escucha? Ahora sí, sí. ¿Lo Se repito apagó otra vez? nuevamente. Ahora sí. ¿Lo repito, licenciado, de nuevo? O... No, sigues. Ok. Luego tenemos lo que llega a ser las leyes, que llegaríamos a tener, por ejemplo, la 843 y la ley 3446. Por consiguiente, tenemos lo que llega a ser los decretos supremos, que tenemos el del IVA, RCIVA, IT, IUE, etc. Por consiguiente, tenemos lo que llega a ser las resoluciones supremas, luego las resoluciones ministeriales, luego tenemos lo que llega a ser las resoluciones normativas de directorio o administrativas, y por último tenemos las órdenes municipales, que llegan a ser las patentes y tasas municipales, aprobadas por el Senado Nacional. Ok. Kevin Quispe. Kevin Quispe está. Licenciado, ¿cómo está? Buen día. ¿Me logra ver? A ver, espérame. Licenciado, buen día, ¿me logra ver? Sí. Ya. Fuentes del derecho tributario. De acuerdo a lo dispuesto del parágrafo 2 del artículo 410 de la Constitución Política del Estado, complementada por el parágrafo 1 del artículo 5 de la Ley 2492, la misma que dispone la siguiente jerarquía normativa, que se ve reflejada en la pirámide de Kernel. Como primer plano tenemos la Constitución Política del Estado, que es la norma madre y es la más importante, en la cual se rige todo. Como segundo tenemos los convenios internacionales, que deben estar autorizados por el Poder Legislativo. Como siguiente tenemos los códigos, que se basan en el Código Tributario, como por ejemplo la Ley 2492 y el Decreto Ley de 14379. En las leyes tenemos la Ley 843 y la Ley 3446. Como siguiente tenemos los decretos supremos, y ahí tenemos todos los impuestos como el IVA, el RCIVA, el IT, el IUE y etcétera, que profundizan las leyes. Como siguiente tenemos la resolución ministerial. Como siguiente también tenemos las resoluciones normativas y administrativas. Y por último, las ordenanzas municipales, licenciado. Ok, solamente una aclaración. Me tienes que especificar, cuando hablamos de decretos supremos, es muy general al IVA. Aquí prevalece a la numeración. Decreto Supremo 21530 es IVA. ¿Sí? Ok, vamos con Weimar Poma. Buenos días, licenciado. Buen ¿Me día. escucha? Sí. Ya.
La pirámide de Kernel, fuentes del derecho tributario. Su base legal es el parágrafo 1, 410 de la Constitución Política del Estado. Y también su complemento del parágrafo 1 del artículo 5 de la 2492 se muestra y dispone la siguiente jerarquía normativa. Encabezando con la norma madre está la Constitución Política del Estado. Siguiente está el convenio, que son las interrogaciones que se aprueba por el Poder Legislativo. También tenemos los códigos, como es el Código de Comercio, Código Tributario, y también tenemos las leyes, que son obligaciones tributarias, ¿no? Los decretos supremos, que también esto se prevalece en el IVA del Decreto Supremo 21.530, del RSIVA, Decreto Supremo 21.531, el IT del Decreto Supremo 21.532, etcétera. Y luego tenemos la resolución ministerial, la resolución normativa y administrativa, y por último las ordenanzas municipales, que son patentes y tasas nacionales. Ok. ¿Saben? Solamente 5 personas más. Cerramos con Alejandra Laura. Alejandra Laura. Sí, licenciado, buen día. Buen día. Le voy a explicar las fuentes del derecho tributario. Sabemos que de acuerdo a lo dispuesto por el parágrafo 2 del artículo 410 de la Constitución Política del Estado, esto complementado por el parágrafo 1 del artículo 5 de la Ley 2492, la misma que dispone la siguiente jerarquía. Esto podemos reflejarlo en la pirámide de Kernel. Pues bien sabemos que por encima está la Constitución Política del Estado como la norma madre. Lo que viene después de esto serían los convenios internacionales. Estos están autorizados por el Poder Legislativo. Abajo de esto tenemos los códigos. Aquí están los códigos de comercio o código tributario. Por debajo de los códigos están las leyes. Estas disponen obligaciones tributarias a partir de la actividad económica. Por debajo de las leyes tenemos los decretos supremos. Estos profundizan la ley. Luego tenemos las resoluciones ministeriales, después las resoluciones normativas y administrativas, y por debajo las ordenanzas municipales. Ok. Vamos con Jessica Rojas. Jessica Rojas. Bueno, licenciado, voy a explicar las fuentes del derecho tributario. Según lo dispuesto en el parágrafo 2 del artículo 410 de la Constitución Política del Estado y complementado con el parágrafo 1 del artículo 5 de la Ley 2492, nos dice que las fuentes del derecho tributario está encabezando la Constitución Política del Estado, seguido de los convenios internacionales, que estos deben estar refrendados por el Poder Legislativo. Después vienen los códigos, como puede ser el Código Tributario o el Código de Comercio. Después vienen las leyes, que pueden ser la Ley 843. Después vienen los decretos supremos, como el Decreto 21.53.2, que es del impuesto a las transacciones. Después vienen las resoluciones ministeriales, seguidas de las resoluciones normativas y administrativas, y finalmente se encuentran las ordenanzas municipales. Ok, Natalia Chiri, y cerramos con Adriana Aquino. Las fuentes del derecho tributario, de acuerdo al parágrafo 2, artículo 410 de la Constitución Política del Estado, y complementada por el parágrafo 1 del artículo 5 de la Ley 2492, dispone la jerarquía normativa o prelación normativa. En primer lugar está la Constitución Política del Estado, que es la norma madre, o sea, que está por encima de cualquier norma. Después vienen los convenios internacionales, que están o deben ser autorizados por el Poder Legislativo.
Estos convenios internacionales sirven para evitar la doble imposición. Después son los códigos, como el Código de Comercio o el Código Tributario. Después están las leyes, como la Ley 843 o la Ley 3446. Después está el decretos supremos que son la reglamentación de las leyes, como el Decreto Supremo 24058 o el IVA, el Decreto Supremo 21530. Después le sigue las resoluciones ministeriales, después las resoluciones normativas y administrativas y por último las ordenanzas municipales. Ok. Cerramos con Adriana Aquino. Sí, buen día, licenciado. ¿Me puede ver? Sí. Ya. Fuentes del derecho tributario. Las fuentes del derecho tributario en Bolivia están reglamentadas por el parágrafo 2 del artículo 410 de la Constitución Política del Estado y están complementadas por el parágrafo 1 del artículo 5 de la Ley 2492. La misma que dispone la siguiente jerarquía normativa o prelación normativa. Según la pirámide de Kerner, la Constitución Política del Estado es la norma madre. Esto lo podemos ver en el parágrafo 2 del artículo 410 de la Constitución Política del Estado, que nos dice que la Constitución es la norma suprema del ordenamiento jurídico boliviano y goza de primacía. Por debajo de la Constitución están los convenios que pueden ser internacionales y estos deben ser aprobados por el Poder Legislativo. Por debajo están los códigos. Estas se refieren a una determinada materia de derecho. Por ejemplo, en nuestro caso sería el Código Tributario. Después las leyes están por debajo de los códigos. En este caso tenemos la Ley 843 y la Ley 2492. Por debajo están los decretos supremos, que son reglamentos de las leyes y estas no modifican a las leyes. Las resoluciones ministeriales que están por debajo son aprobadas por el ministro de Estado y las resoluciones normativas y administrativas. Por debajo están las ordenanzas municipales, que son tasas y patentes aprobadas por el Honorable Senado Nacional. Eso sería, licenciado. Ok. Como verán ustedes, es la base fundamental. ¿Por qué? Porque este criterio que me están reflejando significa que hasta que lleguen a quinta o la aplicabilidad de su profesión, mientras no se abroguen o se modifiquen las normas, las mismas van a estar constituidas. ¿Por qué? Porque tendría que modificarse la Constitución Política del Estado para que la prelación se modifique. Entonces, bien importante, cuando hablamos fuentes del derecho tributario, es lo mismo que decir prelación normativa. ¿Qué es prelación normativa? Es la jerarquía de la normativa tributaria, ¿sí? Y esas son las graditas. Es decir, un decreto no puede modificar una ley no puede modificar la Constitución Política del Estado. A eso se refiere. Y si hacemos la comparabilidad a aquellos estudiantes que han llevado administración, comparen con la estructura o el organigrama de una empresa. La Constitución Política del Estado es el directorio y los convenios es como que viene a ser el gerente general para pasar a los códigos y leyes que son los gerentes de área. Entonces, es casi lo mismo, ¿sí? ¿Quién es el principal ejecutivo de una empresa? El gerente general. ¿Cuál es la norma de las normas en la prelación? La Constitución Política del Estado. ¿Estamos bien? ¿Hay alguna pregunta hasta acá? ¿Se entiende, licenciado? Ok, entramos al numeral 5, les decía, ¿no? Componentes del ámbito tributario. ¿Numeral 5 es? Sí, licenciado. Sí, licenciado. Ok. Los componentes del ámbito tributario son política tributaria, legislación tributaria y administración tributaria. Entonces, son 3 los componentes del ámbito tributario en el cual se desarrolla la misma. ¿En qué consiste la política tributaria?
La política tributaria consiste en proyectar una ley para captar recursos. ¿Quién la proyecta? El Poder Ejecutivo o cualquier persona a través de lo que significa instancia legislativa. Pero la idea es de que la política tributaria se genera para proyectar leyes con el fin de captar recursos. Ahora bien, para que sea aprobada y sancionada esta ley, tiene que pasar por la legislación tributaria. ¿Eso qué quiere decir? El Poder Legislativo es el que sanciona, el que aprueba la proyección de esta ley para que una vez aprobada tenga que darse cumplimiento a través de del control y fiscalización por parte de la administración tributaria. Entonces, estos tres componentes son bien importantes en materia tributaria. La política proyecta ley, la legislación aprueba y sanciona para su aplicación y la administración hace que se aplique obligatoriamente la norma a través de procesos de control y fiscalización. ¿Estamos bien? Sí, licenciado. Sí, licenciado. Bien, veamos política tributaria. Como verán ustedes en la imagen, la política tributaria lo genera, lo proyecta el Poder Ejecutivo a través de su Viceministerio de Política Tributaria, ¿no? Ese Viceministerio de Política Tributaria está inserto dentro de la estructura del Ministerio de Economía. Entonces, es ahí donde se genera, donde se proyecta las leyes. En otras palabras, el órgano ejecutivo define la estrategia y los lineamientos para la obtención de recursos para el Estado a través de tributos. ¿Estamos bien? Entonces, el órgano ejecutivo es el que me proyecta la ley. ¿Para qué fin? Para captar recursos. Ahora bien, la legislación tributaria, que es el poder legislativo, es la Asamblea Plurinacional, el Congreso, instrumenta la política tributaria a través de leyes. Entonces, la política tributaria proyecta para que sea puesta en vigencia y aprobada por el Poder Legislativo y la administración tributaria, como ser impuestos nacionales, sea la que aplica la legislación tributaria, facilitando al contribuyente el pago de sus impuestos, velando por la correcta aplicación de las normas. Entonces, esto va en degradente en esta instancia, ¿no? Los componentes son tres: política, legislación y administración. Política es la que genera y proyecta las leyes a través del órgano ejecutivo. Esta proyección de leyes tiene que ser avalada y sancionada por el Poder Legislativo, y la que se encarga de hacer cumplir las normas tributarias es la administración tributaria. ¿Estamos bien? Sí, licenciado. Entonces, tres componentes rigen el ámbito tributario: la política tributaria, la legislación y la administración. ¿Alguna pregunta hasta acá? Licenciado, buenos días. Sí. ¿Bajo qué parámetros o estándares la legislación tributaria es la que aprueba lo que la política tributaria emite? A ver, si tú proyectas una ley, como por ejemplo,
todos aquellos estudiantes que hayan aprobado el examen de ingreso a las universidades deberán imposar al fisco boliviano 100. Es una proyección, es una ley que tú quieres proyectar. ¿Para qué fin? Para captar recursos. Es decir, a cada estudiante se le va a cobrar 100 bolivianos. El Poder Ejecutivo lo remite al Poder Legislativo. Es decir, Cámara de Diputados y Cámara de Senadores. Es en estas cámaras donde se analiza cada uno de los articulados. ¿Para qué? Para aprobar todo el contenido del mismo sin modificación alguna, o para no dar curso a ese proyecto porque le parecería que fuese en contra de coadyuvar a que el estudiante estudie, ¿no es cierto? Entonces es ahí donde se analiza en el Poder Legislativo para que este proyecto de ley sea aprobado. Y como tú dices, no hay parámetros, sino es el análisis de cada uno de los articulados. Es como que lo que está sucediendo ahora, ¿no? Han sancionado los legisladores esto de, si ustedes me ayudan, ¿qué es la parte sanitaria? Y están con esto. Creo que es la ley de emergencia sanitaria. La ley de emergencia sanitaria, dense cuenta, han aprobado. ¿Quién ha proyectado? El gobierno, ¿sí? El gobierno. Es decir, el Poder Ejecutivo. Nuestro presidente, a través del Ministerio de Economía, ha presentado y ha mandado ese proyecto de ley al Poder Legislativo. El Poder Legislativo ya ha sancionado esa ley. Pero al sancionar, fíjense, no ha habido acuerdo. ¿Quién está en contra de aquello? Los médicos. Entonces, cuando tú me dices cuáles son los parámetros, no hay ningún parámetro. Todo está en instancia de que esa norma no pueda incidir a algún sector y pueda beneficiar a otro. Eso ya lo discuten, lo analizan en el Poder Legislativo. Y una vez que sale esa ley, desde el punto de vista tributario, quien lo hace cumplir es la Administración Tributaria. Y ahí va a tener, al igual que el RSI, va a tener que levantar una especie de base de datos de todos aquellos estudiantes a los cuales se les asignará un código para efectos de controlar el pago de los 100 bolivianos. ¿Se dan cuenta? De eso se trata. ¿Estamos bien? Sí, licenciado, gracias. Sí, licenciado. Ahora bien, para un poquito interactuar, no creo que nos alcance tiempo en esta clase, pero para un poco interactuar, para la siguiente clase, cada estudiante me va a generar una idea, un proyecto de idea para efectos de generar como impuesto y que sirva para captar recursos para el Estado. ¿Estamos bien? Entonces, cada estudiante, vamos a hacer grupos de 3, una interacción grupal a través de Zoom, en el cual un estudiante se hará cargo de política tributaria, otro estudiante de legislación tributaria y otro de administración tributaria. Y vamos a ver, en función de los grupos que se armen, cómo funciona la idea esta de los componentes del ámbito tributario. ¿Vamos bien? Licenciada, disculpe, pero moleste. ¿Puede repetir la pregunta? Me estaba anotando, pero ¿me lo puedes repetir un poquito más, por favor? Allá. Para la siguiente clase, cada estudiante se va a preparar en su cuadernito una especie de redacción de 5, 8, 10 líneas de una idea para captar recursos como un proyecto de ley para captar recursos para el Estado. La idea, por ejemplo, era esta, ¿no? ¿Cuál es la idea para generar la ley y captar recursos? Pues, ¿cuál es el ámbito de aplicación? Estudiantes, es decir, bachilleres. Ahora bien, los bachilleres, fíjense la condicionante. Si aprueban el examen de ingreso a la universidad, deberán imposar
como impuesto boliviano 100 por su capacitación. Estoy haciendo como pruebita, ¿no? Entonces, esa es la idea, de cobrar 100 bolivianos a todo estudiante bachiller que haya aprobado la universidad para proseguir sus estudios. Política tributaria. ¿Qué va a hacer el estudiante de legislación? Va a analizar la idea y pues verá las ventajas y desventajas y asumirá si desde su punto de vista esa norma, ese proyecto de ley podría ser puesta en vigencia o en su caso tener que tomar otras consideraciones para poder avalar la misma. Y si se aprueba aquello, otro estudiante será administración tributaria. ¿Y qué efectos? ¿Cómo controlará esa idea promulgada por política tributaria? ¿Se dan cuenta? Esa es la interacción que vamos a hacer en la siguiente clase. Para eso necesito que cada estudiante genere una idea que se pueda plasmar en un impuesto para que el fisco capte recursos. ¿Se me ha entendido ahora? Sí, licenciado, muchísimas gracias. Ok, ¿alguna pregunta ahí? El licenciado mencionaba que lo que por ejemplo, un gobierno emite ciertas normas o leyes que están dentro. No, estamos mal. El gobierno no emite leyes. El que avala, sanciona y promulga, no, el que avala y sanciona es el Poder Legislativo. El que promulga a través de la Gaceta es el Poder Ejecutivo. Entonces, el Estado solamente proyecta. El que sanciona y aprueba es el Poder Legislativo. A ver, vamos con tu consulta. Lo que el Estado proyecta, ¿por qué necesariamente tiene que pasar por los distintos, como mencionaba anteriormente, por el Ministerio de Economía, antes de llegar a la política tributaria para poder, y después a la legislación tributaria? A ver, aquí hay una aclaración que te tengo que hacer. Dame un minuto. ¿Se ve en la pantalla el recuadro verde? No, licenciado. No, licenciado. No, licenciado. Ya. ¿Ahora sí? Sí, Ahora sí, sí. licenciado. Ahora sí. Vamos a referirnos a este acápite inicial. Cuando yo hablo de política tributaria, es la estrategia general que desarrolla ¿quién? El gobierno, ¿sí? La autoridad de un Estado. ¿Quién es la autoridad del Estado? El presidente y vicepresidente. Ahora bien, dentro de la estructura que se tiene dentro del Estado están los ministerios. Y uno de ellos es el Ministerio de Economía. ¿Sí? El Ministerio de Economía. Ahora bien, dentro de este Ministerio de Economía, está el Viceministerio de Política Tributaria. Entonces, es a través de esta instancia, es decir, las personas, los funcionarios públicos que trabajan en el Viceministerio de Política Tributaria son aquellas personas que puedan generar proyectos de ley, ¿sí? Y a través del ministro de Economía, ¿no? Hacer conocer
al presidente y vicepresidente esa política para efectos de generar recursos. Es decir, a través de este viceministerio se generan los proyectos de ley. Y una vez que se han generado, es a través del Poder Ejecutivo que la misma se hace conocer a una instancia legislativa para que pueda avalar, es decir, pueda sancionar, pueda aprobar ese proyecto de ley. ¿Estamos bien hasta ahí? Sí, licenciado, gracias. Ok. ¿Alguna pregunta más? ¿Alguna pregunta más? Buen día, licenciado. Una pregunta. ¿Hay que formar grupos de 3 o en la clase va a formar? No. ¿Saben qué? Aquí es aleatorio. Vamos a ver la plataforma, cómo forman los grupos de 3. Entonces ahí la discusión va a ser entre las 3 personas por un lapso de 15 minutos. Y después de ese lapso de 15 minutos, todos volvemos a la sala principal. Es como que, a ver, esta plataforma es interesante para interactuar dinámica grupal. ¿Por qué? Porque aleatoriamente forman los grupos de 3 y va generando salitas. Es como que ahorita están todos ustedes, las caritas que se ven, los recuadros que se ven, es la sala principal. Y Zoom lo que hace es agarrar los 3 primeros, se van a la sala 1. Los siguientes 3 a la 2, los siguientes 3 a la 3. Y una vez que ustedes tienen que presionar la invitación que hace la plataforma para ingresar a su sala, ahí solamente se escucha lo que hablan las 3 personas. Es decir, ya no me escucha la sala 1 de la sala 2. Solamente ahí van a generar ustedes discusión para generar su proyectito y una vez que termine el tiempo, yo los revierto para que todos vuelvan de sus salitas a la sala principal donde está el docente. ¿Estamos bien? Así más o menos funciona esto. Ya, gracias, licenciado. Por eso vamos a ver el experimento la siguiente clase, pero lo que necesito es que tengan una contundencia respecto de la idea de proyectar una ley que sirva para captar recursos. ¿Estamos bien? ¿Estamos bien? Sí, licenciado. Sí, licenciado. Sí, licenciado. Antes de que nos vayamos. Brian Aguilar. Buen día, licenciado, presente. Buen día, Karen Alberto. Sonia Alcón. Presente, licenciado. Manuel Alvarado.